Saludos para todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al estudio para esta ocasión. Está titulado La Cosmovisión Bíblica. Tenemos como texto central 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Tenemos para esta vez un estudio que también promete ser muy interesante, donde estamos aprendiendo, estamos recordando cosas, ampliando conceptos que nos ayuden a tener claridad en los temas para esta parte final de la historia. Estudiamos la última vez el asunto de los engaños de la parte final de la historia humana. Vamos a tomar ahora tiempo para que analicemos algunos detalles en cuanto a la vida de Jesús y la vida que nosotros debemos vivir en este momento de nuestra historia. Hemos oído hablar muchas veces del asunto de la nueva era, de la globalización, de eso que tanto escuchamos hablar y algunos que se especializan en ese tema, del nuevo orden mundial. Encontramos en nuestro estudio que vamos a vivir un nuevo orden mundial y que ya estamos viviendo ese nuevo orden mundial y que esta globalización se va a destacar en dos aspectos importantes. Primero, la globalización del mal, del error. Toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Así que vamos a leer Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 los versículos 7, 8, 12 y 16. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Notaron, mis hermanos? Aquí vemos que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y dice también en Apocalipsis que el engaño es para toda la tierra. Esto es globalización. Esto es nuevo orden mundial en cuanto al mal. Pero ahora hablemos de la segunda parte que tiene que ver también con globalización. Pero esta globalización ya es una globalización en el bien. El Evangelio debe ser predicado a toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24:14. Y aquí encontramos en Apocalipsis 14, 6 y 7 el orden mundial en la predicación del Evangelio. Escuchemos qué dicen estos dos versículos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Notaron ustedes? A todos los moradores de la tierra se les invita a volverse a Dios y a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este texto de Apocalipsis 14:7, usted puede ver el día de reposo, el sábado, la adoración al Creador, al que hizo cielos, tierra, mar. ¿No le recuerda a usted Éxodo 20:10? El que hizo todas las cosas. Ahora, mis queridos hermanos, vivimos en tiempos realmente peligrosos. Sopla todo viento de doctrina. Estamos viviendo en una época donde
ya todo es probado. Efesios 4:14 dice que no escuchará la gente la enseñanza ni prestará atención. ¿Por qué? Porque seguirá a las fábulas, 2 Timoteo 4:4. Este pensamiento del conflicto de los siglos es bien interesante. Merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños, mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Hasta que estos eventos finales alcancen su cumplimiento, debemos permanecer firmes en nuestra creencia en toda la verdad que tenemos, que incluye la naturaleza de la humanidad y de la muerte, mientras procuramos que el Espíritu Santo nos guíe con el propósito de estar listos para la manifestación gloriosa de Cristo. Mi querido hermano y amigo, cada vez que usted comparte el Evangelio con una persona, le está compartiendo el mensaje del primer ángel. Y es el mensaje de volverse de las fábulas, a volverse al verdadero Dios, a adorar al verdadero Dios. Así que ese es el mensaje que debemos predicar. Ahora, Babilonia aún no ha caído. Vendrá la predicación en todo su esplendor del mensaje del segundo y tercer ángel. Esta es una advertencia que hoy damos al mundo. Pero Babilonia no ha caído. ¿Cuándo caerá Babilonia? Cuando imponga leyes como la guarda del domingo. Ahí, mis hermanos y amigos, cada persona deberá tomar, cada ser humano, ahí, mis hermanos y amigos, cada ser humano deberá tomar su decisión. ¿Acepta esa imposición o acepta el mandato de Dios a guardar su verdadero día de reposo y a apartarse de esa Babilonia? Primer punto. El modelo de Jesús. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué 4 dimensiones del crecimiento de Jesús se mencionan en este pasaje? 4 dimensiones en las que nosotros debemos centrarnos, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque debemos experimentar la vida de Jesús. Lo veremos en este estudio que estamos desarrollando. Aquí vemos cómo el Señor crecía. No es nuestro interés crecer también en sabiduría. Él crecía en estatura, o sea, estamos hablando de su crecimiento en su niñez hasta llegar a ser un joven y ya un adulto. Crecía. Ahora, otro de los aspectos en que él crecía, y a medida que su estatura se desarrollaba y su sabiduría se notaba, era la gracia. Crecía en gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que él se relacionaba con alguien, su gracia sobresalía. Ahí nosotros tenemos un desafío. Y tal vez este es un desafío en el que encontramos muchas veces desánimos. ¿Por qué? Porque yo considero que ninguno de nosotros rehusaría tener ese mismo parecer, ser como Jesús. ¿Quién de nosotros no desearía tener el carácter de Jesús? Y ese es un deseo que no puede ser un deseo imposible. Es imposible por causa del mal. Es imposible porque no nos apartamos del pecado. Pero es posible para todos aquellos que ven a Jesús como su modelo. Así que, mis hermanos, ¿cómo era la vida del Señor? ¿Cómo sería su juventud? Algo extraordinario. A mí me impresionaría haber visto a Jesús en su juventud, mientras ayudaba en las labores de la casa, mientras caminaba por el pueblo, se relacionaba con los jóvenes, trataba con los vecinos, cuando él manifestaba esa gracia en la cual crecía todos los días. Así que la simetría en el carácter de Jesús debe ser también algo que nosotros debemos querer desarrollar. Vamos a leer este pensamiento del deseado de todas las gentes, que está en la página 51 y 52. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros.
Manifestaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Imagínate estas cualidades que se pueden ver reflejadas en nosotros. Es que ese es nuestro propósito, mis queridos hermanos, y no podemos desanimarnos. Miremos a Jesús, miremos a la cruz, que podamos cada día tener esa bendición, la bendición de vivir la vida de Jesús. Y así como nosotros le contemplemos, así también nos pareceremos a Él. Dice la siguiente parte: si reconocemos que el ser humano es una persona integral e indivisible, entonces no podemos restringir nuestra religión solo a cuestiones espirituales. La verdad, en realidad, abarca todo el ser, incluye toda nuestra vida y comprende todas las dimensiones de nuestra vida. Los elementos físicos y espirituales están tan poderosamente integrados que realmente no pueden separarse, y aunque como seres caídos nunca seremos iguales a la descripción de Jesús presentada más arriba, o sea, en el pensamiento anterior, debemos emularlo, por gracia de Dios, porque la obra de la redención es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Es restituirlo a la perfección con la que fue creado. Es promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. Esto es lo que Dios pretende hacer en su pueblo, como parte del proceso para prepararlo para su venida. Así que qué interesante, mis queridos hermanos, esta parte, el modelo de Jesús. Crezcamos en gracia, crezcamos en sabiduría. Y tú tienes niños que crezcan también en estatura, pero que a medida que crecen en estatura, esas otras cualidades en las que Jesús crecía, también ellos crezcan. Este punto sí que es bien interesante. El cuerpo como templo. Hemos estado estudiando acerca de todas estas teorías, la teoría dualista de que no somos mortales, que tenemos un alma inmortal, y cómo los filósofos griegos en todo el mundo se regó la idea de que el cuerpo es como una especie de caparazón que guarda un espíritu que se libera el día de la muerte. Esto es un asunto que el paganismo ha traído, el espiritismo, y que ha permeado todas las esferas, todas. Hoy día, con todo lo que tenemos, la información en películas, en la televisión, los animados para los niños llenos de todas estas escenas diabólicas y todo lo que tiene que ver con estas ideas. Ahora, también incluyen aquí en nuestro estudio el panteísmo, que es la idea de que todo es Dios, todos somos Dios, el árbol es Dios, todo lo que se tiene vida es Dios. La idea entonces satánica de que si todo es Dios, entonces de qué nosotros nos preocupamos, si aún nosotros mismos podemos llegar a ser como Dios. ¿Pero qué somos nosotros? Somos un cuerpo, somos un templo. Por lógica, mis hermanos, por lógica, debemos entender que este cuerpo debe ser cuidado. Si Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26, 27, ¿qué quiere decir eso? Que no solo tenían el carácter, no solo tenían la imagen de Dios, sino que también tenían en ellos una imagen que cuidar y un cuerpo que cuidar. Por lo tanto, Dios incluyó para ellos todo, sin quitar nada. Ahora, como eso se perdió, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 53 y 54, que habrá una restauración, que habrá una transformación. Esto mortal será vestido de inmortalidad, esto que es corrupción de incorrupción. Así que vamos a leer 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿Qué dice?
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo no podemos comprender y cómo tantos se niegan a que debemos cuidar este templo? Fíjese cómo dice el texto de Pablo a los Corintios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. Así que es el mismo concepto de 1 Corintios 6, 19 y 20 y 10, 31. En 10:31 dice, así pues que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si reconocemos que el ser humano es una entidad indivisible y que la religión abarca todos los aspectos de la vida y del ser humano, entonces también deberíamos considerar nuestra salud física como un deber religioso. Debemos guiarnos por el principio inspirado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Pero recuerda que todavía vivimos en un mundo en el que la gente buena puede dar lo mejor de sí y aún así sufrir las consecuencias de una naturaleza humana pecaminosa y un entorno pecaminoso. Por eso debemos confiar en Dios y hacer lo mejor posible y dejar los resultados en manos de Dios. Mis hermanos y amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este comentario que sea de ayuda, de bendición para todos nosotros y sobre todo para que recordemos que tenemos advertencias muy serias en la bendita palabra de Dios. Que Dios te bendiga es nuestro deseo. Paz de Cristo.